Ciencia, ingenio, ambición, poder, esperanza. Esto es Steamboy. La historia comienza con Lloyd, Steam y Edward Steam, que están en una cueva subterránea con sus ayudantes extrayendo cuidadosamente el agua del lugar y a la vez destilándola. Se menciona que esta agua está en el estado más puro y después de este día tardará 100 o más años en volver a ser pura. Después el agua obtenida es transportada hacia Alaska, donde Lloyd y su hijo junto con sus ayudantes y gracias al agua obtenida están comprimiendo cantidades inmensas de vapor en una esfera de metal. Lloyd le dice que necesita más presión mientras un grupo de personas los observa. Edward menciona que es peligroso, la válvula principal no resiste, pero su padre se niega y ordena abrir todas las válvulas. Se ha vuelto loco. Edward trata de cerrar una válvula, todo comienza a explotar, pero sí lograron llenar la esfera de vapor. Después en Manchester, Inglaterra, la ciudad está en el apogeo de la revolución industrial, en una fábrica textil que está teniendo problemas con su motor de vapor. Comienza a destruirse, pero Ray lo evita. Él es Ray Steam, hijo de Edward y nieto de Lloyd. La familia Steam es muy conocida por ser grandes científicos e inventores. De camino a casa se encuentra con un cartel sobre la exposición de Londres donde se muestran los últimos avances científicos y Ray queda fascinado con este evento. Un amigo lo encuentra, escuchó lo que pasó en la fábrica y Ray le enseña una válvula de cobre que sacó del motor de vapor para su invento. Mientras tanto, en la estación de tren llega Lloyd y se esconde de dos tipos. Ray también se encuentra con unos niños quienes le molestan. Uno de ellos le dice que en su familia no son inventores, son unos buenos para nada. Ray se enoja y le golpea con la válvula de cobre. Después llega a su casa, saluda a su vecina Emma y se dirige al taller, donde revisa los planos de su invento. En la noche, su madre lo deja sin cenar como castigo por haber golpeado a aquel niño. En la mañana, Ray termina su invento y la familia recibe un paquete del abuelo. Al abrirlo, es la esfera de vapor junto con sus planos. Los tipos de la estación llegan a la casa, dicen que son de la Fundación O'Hara. Sus nombres son Alfred y Jason. La Fundación O'Hara es la empresa norteamericana que patrocina a los doctores Lloyd y Edward. Esta fundación crea todo tipo de maquinaria bélica y armas para venderlas en todo el mundo. También estuvieron el día del accidente con la esfera de vapor. Ellos explican que hubo un error. La esfera debía ser enviada a la exposición de Londres, pero Ray no la entrega. Entre los planos hay una carta del abuelo mencionando que no entrega la esfera a nadie, en especial si son de la Fundación O'Hara. Y Lloyd aparece. Ray, ponte listo, hijo. No dejes que pongan un dedo en esa esfera. Dice que Edward está muerto por culpa de la esfera. Alfred comienza a atacarlo. Lloyd le dice a Ray que huya y que lleva la esfera a Robert Stevenson. Ray y Emma escapan. Jason es detenido por la madre de Ray, entonces dispara una bengala de humo para alertar a otros miembros de la fundación. Ray saca su invento y le dice a Emma que lo empuje. Los otros miembros de la fundación llegan en un automotor de vapor, destruyendo la entrada de la casa. Ray escapa en su invento, que es un transporte de vapor, pero los de la fundación van tras él. Se acercan a un tren en el cual está Robert Stevenson con su ayudante David. Ray es acorralado pero logra saltar a tiempo y los planos de la esfera salen volando. David sale a ayudarlo, envía el automotor de vapor al río y deteniendo el tren. El automotor de vapor dispara otra bengala de humo alertando a otros. David le dice que su abuelo les envió una carta para reunirse. Stevenson menciona que su padre y su abuelo hicieron un descubrimiento importante en los principios de vapor. Aunque fueron colegas, hoy le considera su rival. Los de la fundación aparecen de nuevo en un Zeppelin con garras mecánicas. Ray es atrapado. Al intentar quitarle la esfera, la válvula de esta se abre mostrando su poder. Ray cierra la válvula y es secuestrado. Después Stevenson le dice a la señora Steam que el Imperio Británico traerá de nuevo a Ray. Él está a la orden del Imperio. Mientras tanto, Ray es llevado a un castillo en Londres. A la ciudad también llega la hija del dueño de la Fundación O'Hara,
Sara Scarlett O'Hara, la cual es recibida por el representante de la fundación, Simon. Apenas llega y se queja de todo, el río apesta, los edificios son viejos, es la clásica niña mimada. Ella y Simon se reúnen con Ray para cenar. Ray preguntan cómo saben que es hijo de Edward. De repente una puerta se abre y sale Edward Stein, que parece un androide con partes de metal, ya que el accidente casi lo mató. Ray se queda perplejo, su padre le dice que hubo muchos malentendidos y se alegra de que esté aquí. Le pide que lo acompañe y los dos se van. Scarlett se enoja por dejarla plantada y se va tras ellos. Edward le explica a Ray que él y su abuelo lograron encontrar un líquido estable de gran pureza para alcanzar presiones extremas, y Scarlett avanza a entrar al ascensor. ¿Qué sucede contigo, niña? ¿Eso es peligroso? ¿Es que no sabes nada? Cuida lo que dices, hablas con una dama. Scarlett es muy respetada por todos, los tres suben. Edward menciona que lograron contener el vapor en densidades y presiones extremas. Llegan a un cuarto con mucha maquinaria grande. Edward dice que hay 3 esferas de vapor, juntas proporcionan toda la energía para las máquinas del castillo. Estas esferas tienen una gran energía casi ilimitada, no se pierde presión desde la fuente. Por supuesto que esto se creó con el dinero de mi familia. Llegan a la cima, al cuarto de control del castillo. Esto es la obra de Edward y Lloyd. Scarlett le dice que venga, se puede ver el lugar de la exposición. Ray recién se entera que está en Londres. Edward menciona que todo lo que se muestra en la exposición es basura en comparación con el castillo de vapor. Ray le pregunta qué es el castillo de vapor. Edward está convencido de que el castillo cambiará el mundo, hasta evitará desastres naturales. Seremos nosotros quienes llevaremos el poder de la ciencia a toda la humanidad, como un brillante presente a los dioses. Con el nombre O'Hara, naturalmente. Con el tiempo el castillo te pertenecerá, hijo, le dice. Ayúdame a terminarlo. Ray le pregunta por qué no le ayuda el abuelo. Tuvimos diferentes opiniones, algún día lo entenderás, le contesta. Mientras tanto, un admirante del Imperio Británico junto con Stevenson no permitirán que la Fundación O'Hara venda armas en la exposición, en especial si esta es patrocinada por la reina. Es una amenaza para ella y para el imperio. Edward y Ray están trabajando juntos. Al terminar, Scarlett le pide que repare la caminadora de su perro. Ray dice que necesita un engranaje de medida inglesa y ella le convence para ir a buscarlo. Llegan al lugar de la exposición. Scarlett queda fascinada por unos espejos y le pregunta a Ray qué versión de ella le gusta más. Sí, es realmente asombroso. Si mi madre pudiera ver todo esto. Sigues apegado a la falda de tu madre, le dice. Ella piensa que tiene 5 mamás que le ayudan en todo y no está llorando como él que quiere irse a casa. ¿Cómo sabes eso?, dice Ray. Ella lo supo al ver una carta que él tiró. La puerta de un cuarto explota en el castillo y sale Lloyd, quien estaba secuestrado. No va a permitir que Edward termine el castillo. En la mañana le pregunta a su padre si envió la carta que escribió. Él dice que sí, le envió con una carta que él también escribió a su madre. Siempre lo ha hecho cada mes. Le informan a Edward que su padre escapó. ¿Qué rayos hacían los guardias? ¿Lanzaban dardos? Le encargan a Ray cerrar una válvula y cuando va, ve a su abuelo. Ambos se preguntan qué están haciendo aquí. La esfera de vapor, se supone que deberías cuidarla. Maldice a su hijo y le pide ayuda para abrir las válvulas. Ray se niega. Lloyd le dice que su padre le mintió. Ray le pregunta por qué mintió que su padre estaba muerto. Cuando un hombre cruza la línea hacia el mundo del mal, es como si estuviese muerto. Su padre es un iluso que se vendió a los capitalistas. Lloyd quiere recuperar la esfera para destruir el castillo, pero Ray sigue sin creerle. Entonces lo lleva a un cuarto donde hay muchas armas y maquinaria bélica, y Ray ve el automotor de vapor que destruyó su casa. Con Ray convencido, junto con su abuelo, hacen explotar una tubería para distraer a los de la fundación y van a recuperar la esfera de vapor. Edward aparece, dice que las armas son necesarias para evitar que la humanidad se haga daño. Maflinas, la ciencia debe revelar los principios básicos del universo, de la vida. No debe desperdiciarse en los sueños vacíos de banqueros y vendedores. Comienza a abrir la válvula que contiene la esfera, pero el Alfred casi le dispara. Ray le dice a su padre que el abuelo tenía razón y va a ayudarlo. Lloyd es herido, no te preocupes por mí, recupera la esfera, le dice. Ray lo hace y escapa hacia el río, pero Jason sigue disparando. Scarlett, quien se despertó, evita que Jason dispare. La armada británica aparece y en un bote David. Al día siguiente, la exposición de Londres comienza. Muchas personas llegan y la reina del Imperio Británico y los generales militares también llegan al castillo de vapor. Ray le dice a Stevenson que su abuelo está
prisionero en el castillo y tiene muchas armas allá adentro. Antes de entregarle la esfera, Rey le pregunta qué objeto tiene la ciencia. La ciencia existe con el propósito de dar felicidad a las personas. ¿No es así? Rey se convence y le da la esfera. Stevenson regresa a ver al admirante y él ordena atacar el castillo. Stevenson le dice que para dar felicidad es necesario que las personas estén seguras. Varios barcos del Imperio con policías se dirigen hacia el castillo. Mientras Simon da la bienvenida a los generales, Scarlett se encuentra con Lloyd. Doctor, ¿qué está haciendo aquí? ¿Es usted, señorita Scarlett? Está herido. ¿Cómo pasó? La alarma alerta a todos en la fundación. La policía entra al castillo y solo ve un soldado de vapor. Simon les dice a los generales que la demostración de sus productos está por comenzar. Stevenson le muestra a Rey su taller, donde planea usar la esfera para su maquinaria bélica. Mientras la reina inaugura la exposición, en el castillo aparecen más soldados de vapor disparando explosivos. Hacen retroceder a la policía. La reina es informada y evacuada en silencio. Scarlett le pregunta a Simon por qué le disparaban a Rey. Al ver en la batalla, Simon menciona que solo es la demostración de los productos de la Fundación O'Hara contra el Imperio Británico. Simon, Sí, señorita Scarlett, ¿qué desea? tenemos que ganar. Sin duda. ¿A dónde va, señorita? A buscar a Rey, le contesta. Llegan los vehículos de combate del Imperio, pero la Fundación O'Hara saca los suyos, también su fuerza aérea y acuática. David es informado y sale a revisar. Rey aprovecha que está solo y comienza a recuperar la esfera. Scarlett sale al campo de batalla como si nada pasara y casi recibe el impacto de una bala de cañón. No, esperen un minuto. Voy a ver a la reina. Oigan, Rey está allá. ¡Basta! La exposición es destruida, enojando a Scarlett. También descubre que los soldados de vapor solo son personas con armadura. David regresa y ve a Rey recuperando la esfera. Apuesto a que mi abuelo jamás les pidió que fueran a Manchester. Me han tomado por un idiota. Hemos estado observando a la Fundación O'Hara y a tu familia por algún tiempo. Al hacerlo, David lo golpea. Él y Stevenson lo perderán todos y pierden en la batalla. Además, el Imperio estará en peligro. De repente, un soldado aéreo se estrella cerca de ellos, explotando parte del taller. Mientras se rescatan a David, Rey piensa cómo rescatar a su abuelo. Edward ordena a los trabajadores que se preparen para el lanzamiento del castillo de vapor. Con 2 esferas no es suficiente, Eddie. Del riesgo se deriva el progreso, padre. Tú eres quien me enseñó eso. Se dirige al cuarto de control, pero el castillo es atacado por el buque del admirante. Edward llega al cuarto de control, configura todo y se da cuenta del buque. Comunica a los trabajadores que lancen el lanzamiento, saca su brazo que es una llave para controlar el castillo y lo coloca en el sistema de engranajes. El vapor sale por todas partes del castillo, también engranajes y modificaciones. El admirante confiado piensa que ya destruyó el castillo. Scarlett llega al cuarto de control donde ve a Edward. ¡Esto es horrible! ¡El doctor Edward necesita ayuda! No se preocupe, señorita Scarlett, estoy bien. Esta es la forma de pilotear el castillo de vapor. El castillo comienza a elevarse por el vapor que sale excesivamente y finalmente el castillo está completo. No funcionará. Va a estallar. No, padre. David menciona que este logro es el fin de Stevenson y no planea caer con él. Tú y yo, Rey, construiremos juntos un taller. ¿Qué me dices de eso? Pero Rey lo rechaza, solo le importa salvar a su abuelo, a su padre, a Scarlett y a todas las personas del castillo. Mientras el castillo de vapor se lanzaba, Rey logró acoplar la esfera de vapor al sistema aéreo de un soldado que se estrelló. David se enoja y golpea la esfera, abriendo la válvula, pero Rey lo detiene y David se quema la cara. Edward desvía la ruta del castillo hacia la ciudad. El vapor congela el río, atrapando a toda la armada británica. Sí, comprime gas a presiones muy elevadas y le permite recuperar su volumen original, atrae calor de lo que le rodea y todo se congela. Rey se coloca el traje de un soldado aéreo, cierra la válvula y la usa para volar. La tengo bajo control.
controlando la presión para equilibrar el vuelo. Simon llega con los generales y ellos le exigen que los evacúen, y Scarlett también está de acuerdo. Jason sale con una máquina voladora para acabar con Gray, mientras Stevenson dispara cadenas sujetas a trenes para detener el castillo, y los trabajadores huyen porque hay fugas de vapor. Jason corta las cadenas y Gray aprovecha la distracción para acabar con él. Todas las cadenas se rompen, el castillo se inclina un poco y se detiene. Simon acaba la demostración y guía a los generales hacia la salida. El Zeppelin sale, pero los trabajadores también huyen en él. Edward no recibe ninguna respuesta de los trabajadores y aparece su padre. «Ríndete, nuestro sueño acabó», le dice. Se acerca con un arma diciendo que reconoce el poder del castillo de vapor, pero el corazón del hombre no está preparado para él. Hombres corruptos y torpes, ¿qué harían con semejante poder? Conducir al mundo a la guerra y al caos. Y ese mismo caos nos transformará. El corazón se adapta a la realidad. Pero el corazón es primero, Eddie. Rey llega y Scarlett trata de evitar que mate a su hijo. Perdóname. «¿Por qué lo hiciste?», dice Rey. «He liberado a mi hijo de su locura», le contesta, y planea compartir el mismo destino que su hijo. Le dice que se vaya con Scarlett, pero Rey menciona que no explote el castillo porque están en la ciudad, no en el río. «Debemos llevarlo sobre el río», le dice, y se dan cuenta que el cuerpo de Edward junto con los controles ya no están. Lloyd se va a la sala antigua de máquinas para cerrar la válvula principal, mientras Rey va al cuarto de calderas para usar la esfera, donde acaba con Alfred, quien apareció con unos brazos mecánicos. Los controles aparecen de nuevo frente a Scarlett. Rey coloca la esfera de vapor, pero para abrirla necesita el cuarto de control. Scarlett lo escucha y le dice que la guíe para hacerlo ella. Edward aparece detrás de Lloyd. La bala no le hizo nada por las partes de metal que tiene. Scarlett logró accionar todas las válvulas y Gray abre la última. Lloyd le dice a su hijo que gire la válvula de atrás y Edward, resignado, lo hace. También le dice a Rey que salga del castillo junto a Scarlett. Lloyd y Edward activan las piernas mecánicas del castillo, mientras Rey improvisa una esfera de vapor para subir al cuarto de control. Mientras nivelan el castillo, carruseles y juegos salen del castillo. Esta es la versión de Lloyd. Él y su hijo se sincronizan para mover el castillo. Por supuesto. Hagámoslo juntos como solíamos hacerlo, ¿no, padre? El castillo comienza a moverse mientras las válvulas y tuberías explotan. Rey llega donde Scarlett. Ahora deben buscar otra salida ya que la esfera que improvisó ya no sirve. El castillo llega al río inclinándose para caer. Edward se comunica con Rey para decirle que en el asiento de los controles hay una palanca. Esa es su salida. ¿Qué pasará contigo y con el abuelo? Deben venir, dense prisa. Olvídate de nosotros, hijo. Solo sal de ahí. Edward se despide de su padre y se va. Cuídate mucho, padre. ¿Qué significan esas palabras? ¿A dónde vas? Lloyd conecta todo para presionar todas las líneas del castillo y hundirlo en el río. Te conozco, Eddie. ¿Tienes algo bajo la manga? Edward huye en un submarino, mientras Lloyd huye diciendo a su hijo que deben bajar en el río como lo planearon. Rey y Scarlett encuentran la palanca donde sale un traje con un sistema de vapor. El castillo comienza a caer y los dos se resbalan, pero Rey se pone el traje y se apresura a usarlo. Mientras el castillo se destruye casi por completo, Rey intenta usar el traje mientras cae. Scarlett también se cae, pero Rey va tras ella. Y finalmente el castillo cae destruido. Rey logra salvar a Scarlett y las esferas de vapor explotan. Generando una gran cantidad de vapor que se enfría. Un niño toca el vapor enfriado deshaciéndolo y Rey aterriza en el techo de un edificio. ¡Lo logramos! ¡Rey, estamos vivos! Scarlett le pregunta qué pasaría con el Dr. Lloyd y el Dr. Edward. Rey le responde que están bien. Scarlett, la era de la ciencia apenas empieza. No creerás que se la van a perder, ¿verdad? Y efectivamente, el periscopio de un submarino sale lejos y se va. En los créditos dan a conocer lo que pasó después. Rey regresa a su casa junto con su madre. Scarlett se va cuestionándose todo lo que pasó. Rey sigue usando el traje para ayudar en París de un gran insecto mecánico. Lloyd le da su último invento a Rey y después muere. Inicia una gran guerra. Rey se enfrenta a nuevos villanos. Alguien usa un traje junto a Rey. Probablemente Scarlett. Parece que después de todo está haciendo el bien junto con Rey.